En el contenido de este video les voy a explicar cómo con un solo cambio en la cultura o en el comportamiento del coordinador de alturas, realmente el permiso de trabajo sí contribuye a que si la persona no se vaya a caer cuando vaya a realizar un trabajo en altura. Así que vamos al video. Listo, ya estamos aquí frente al formato de permiso de trabajo en altura. Ustedes lo van a ver acá con unas pinticas amarillas, y eso lo que quiere decir es que cada pintica amarilla es un ítem de los que habla la resolución 4272. Recordemos que son 18 ítems los que debe tener el formato. Entonces cuando ustedes vean una pintica amarilla es uno de esos 18 ítems, es decir que este formato pues cumple con los 18 ítems de la resolución 4272 del 2021. Listo, bueno. Lo que yo les quiero mostrar en este video, este formato es un formato orientativo, o sea, ustedes se pueden orientar si lo quieren hacer así, pero pueden utilizar cualquier formato que ustedes quieran. El tema no va en el formato, el tema va es cómo lo utilizan, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este video. Entonces, primero pues voy a explicar, este formato está elaborado por bloques, vea, bloque A, bloque B. Hay otro video donde yo explico cómo diligenciar este permiso. Este es como un complemento para que ustedes realmente lo puedan implementar de una manera que sí realmente contribuya a disminuir o a controlar la accidentalidad por alturas. Bueno, entonces en este primer bloque A, para que miren acá, bloque A, generalidades, es donde se va a ver de una manera más un contexto del trabajo que se va a hacer. Esa es la labor de este primer bloque, ¿sí? Es decir, cualquier persona que vea este primer bloque se va a contextualizar del trabajo que se va a realizar. Entonces, por ejemplo, acá, tipo de trabajo, entonces se va a hacer un permiso de trabajo en alturas. Pero si van a hacer un trabajo en alturas y adicional, los trabajadores van a hacer trabajos de soldadura, iría X acá y X acá. O el más común, que hacen trabajos en altura pero también es de riesgo eléctrico, pues le pondrían X acá y X acá, X aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la persona tan pronto vea este cuadrante se va a dar cuenta que van a hacer solamente un trabajo en alturas, pero si ve esta X aquí se van a dar cuenta que va a tener un trabajo eléctrico. ¿Listo? Bueno, aquí va la fecha de diligenciamiento del permiso de trabajo. Este permiso de trabajo tiene 3 fechas. Vamos a mirarlo en el consecutivo del video para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué 3 fechas? Ya lo voy a explicar. Entonces, esta primera fecha es la fecha de diligenciamiento, ¿sí? Cuando nace la necesidad de generar un permiso de trabajo en altura. Entonces, aquí ustedes van a escribir la fecha cuando ustedes comienzan a diligenciar el permiso de trabajo. Supongamos que sea la fecha de hoy, entonces ponemos la fecha de hoy. Hoy se va a comenzar a diligenciar el permiso de trabajo en altura, ¿sí? La dependencia en que va a ejecutar, quién va a ejecutar el trabajo, la altura aproximada, recuerden que si está pintado en amarillo eso lo exige la resolución, la descripción de la tarea, y aquí va una valoración del riesgo, si es alto, medio o bajo, y si es una actividad rutinaria o no rutinaria. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona lee esta parte y dice, vamos a hacer un trabajo en altura, empezaron a diligenciar este permiso antier, ayer, o la fecha que aparezca acá, lo que van a hacer es esto, la descripción o la altura aproximada de ese trabajo es tal, y el nivel de riesgo que lo catalogaron con la persona de seguridad y salud del trabajo y el coordinador y los trabajadores lo catalogaron en riesgo medio. Perfecto. Es decir que este bloque A es una orientación de la persona que va a aprobar este documento, ¿sí? Bueno, ahora viene el bloque B, el bloque B. Les quiero explicar algo. El coordinador de alturas es el que debe aprobar el permiso de trabajo en alturas. Pero ¿qué sucede en muchos casos? El coordinador se limita solamente a firmar, ¿sí? Y a diligenciar esto, a poner sís o nos o X y firma, ¿sí? Pero para firmar, todos sabemos firmar, todos sabemos firmar. Desde que ya tengamos cédula, ya tenemos una firma ya registrada y todos sabemos firmar. O sea que la idea no es firmar un documento, ¿sí? La postura que debe tomar el coordinador de alturas o el jefe de área que aprueba el permiso de trabajo es la siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes les pasan una factura para aprobarla, una factura de compra de algo de su empresa, por favor, apruébeme esta factura con su firma.
¿Qué hace la persona como mínimo? Mira la factura y dice, vamos a hacer la compra de una máquina, ¿sí? Listo, usted verifica al menos que lo que diga la factura diga, la máquina si es realmente la que se compró. Supongamos que sea una máquina, una troqueladora. Máquina troqueladora, si es esa máquina, usted verifica, usted se toma el trabajo de verificar que sí sea la máquina. La referencia, el modelo, ¿sí? ¿Cuánto fue el valor de la cotización frente al valor de la factura que nos están entregando en ese momento? Usted hace esa verificación, ¿sí? ¿Cuántos fueron las cantidades? Acá dice una máquina y si realmente me llegó una máquina, es de esa marca y la plata que me están cobrando en esta factura corresponde a la cotización con un descuento que me hicieron, forma de entrega y firma. Y ahí sí usted firma, ¿sí? Y pasa eso al área contable para que hagan el pago. Así se hace con una factura. ¿Por qué les cuento yo este ejemplo? La misma manera se debe tratar este documento del permiso de trabajo en alturas. Y es en el bloque B. En el bloque B, el coordinador de trabajo en alturas, donde él hiciera la labor así como yo se las voy a decir en este momento, si realmente ese documento, que es el permiso de trabajo en altura, contribuye a disminuir la accidentalidad. Entonces ya les voy a decir cómo. En el bloque B existen estos parámetros. Fíjese que la mayoría están pintados de amarillo. ¿Qué quiere decir? Que los exige la resolución, ¿sí? Entonces el coordinador coge este documento y lo lee. Y dice, hay procedimiento de trabajo a realizar. Lo mismo que la factura. ¿Existe el procedimiento? Muéstreme a ver dónde está el procedimiento del trabajo a realizar. Vamos a hacer una limpieza de fachada. ¿Dónde está ese procedimiento? Vamos a hacer mantenimiento de cubierta. ¿Dónde está el procedimiento? Mírelo, acá está, señor coordinador. Listo. Lo verifica, así como hace con la factura. Sí, este procedimiento, y pone acá sí. Escribe acá la palabra sí. Sí lo tienen, ¿sí? Si él verifica y no hay procedimiento, lo que debería actuar el coordinador de alturas es, por favor, necesito que hagamos ese procedimiento, o si no, yo no apruebo ese trabajo, ¿sí? Bueno, lección aprendida, aquí yo le pongo que es opcional, ¿sí? Pero pues también la pueden involucrar. Pero lo que está en amarillo es lo que obliga a la resolución. Entonces, procedimiento de plan de rescate. ¿Tenemos el plan de rescate para esa limpieza de cubierta? No, no lo tenemos. El coordinador pues pone no, ¿sí? No lo tenemos, ¿sí? Pero el deber ser del coordinador es que diga, no, tenemos que hacer ese procedimiento de plan de rescate, si no, no podemos hacer el trabajo. Medidas de prevención contra caídas, equipos de sistema de acceso, ¿cómo vamos a subir allá? ¿Con andamios, con escalera, con un carro canasta? ¿Cómo vamos a subir allá? Y verifica, así como con la factura, verifica cuáles son los sistemas de acceso, cuáles son las medidas de prevención contra caídas que tenemos, ¿sí? Y este cuadrante prácticamente son los anexos que acompañan este papel. Entonces van a decir, uy, pero entonces me va a llenar de papeles. No, porque por ejemplo el procedimiento lo envía por correo al coordinador, el plan de rescate se lo envía por correo al coordinador. Y así el coordinador puede verificar realmente si hay un procedimiento, si hay un plan de rescate, si de verdad las personas están afiliadas a Seguridad Social, si tienen el certificado de trabajo en alturas, ¿sí? Y el listado de las herramientas. Hay formatos, pueden utilizar cualquier formato, pero la labor del coordinador es verificar que lo que esté diciendo ahí, que sí o que no, o la X, si realmente acompaña al permiso, si realmente esté presente en la tarea que van a realizar. Por ejemplo, herramientas a utilizar. Hay formatos donde colocan unas líneas para que la gente escriba las herramientas a utilizar, pero simplemente ustedes anexan una hoja con las herramientas a utilizar, así que ustedes pueden colocar todas las herramientas, porque a veces esos espacios que dejan muy limitados no alcanzan, y eso pues también afecta al trabajador. Dice, no, eso toca escribir ahí alicate, mejor dicho, pequeñito. No, usted simplemente en un Word escriben todas las herramientas y las adjuntan aquí al permiso de trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es el deber ser? El coordinador coge este papel y él tiene que verificar que lo que esté aquí escrito, espero ser claro, realmente exista y acompañe el permiso de trabajo, el procedimiento, los diplomas, la afiliación. Entonces, si él realmente hace el trabajo, el coordinador de alturas hace este trabajo de verificación, ahí ya comienza a contribuir a que se disminuya
la probabilidad de que la persona se caiga. Porque si él llega y dice, oiga, no tenemos sistemas de restricción de detección contra caídas, yo no voy a firmar el permiso, ¿sí? Oiga, ¿no verificaron los elementos de protección personal? Si yo me acuerdo que la última vez yo vi un arnés que estaba como quemado, había un arnés que estaba lleno de pintura, lleno de solvente. No, muéstreme el soporte de que sí verificaron los elementos de protección personal, señores trabajadores autorizados, señora persona de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Cosa de que él va a firmar algo que sí realmente está verificando y que consta de que él lo verificó y que hay un documento que lo soporta. ¿Listo? Aquí en este bloque C, están los requisitos para trabajos en caliente, o sea, trabajos que generen chispa, soldadura, pulidora, ¿sí? Si no van a hacer trabajo en altura con este tipo de trabajo, pues simplemente le ponen acá, no aplica. Si lo van a hacer, lo mismo, el coordinador va y verifica, ¿se instalaron barreras para retener la escoria o las chispas? Sí, señor, vea, vamos a poner estas mamparas. Ok, ahí el coordinador entonces coloca sí, o sea, el que diligencia el permiso pone que sí y el coordinador dice, acá ustedes colocaron que sí, ¿dónde están las barreras que van a utilizar? Mírelas, acá están. Ah, listo, perfecto, ¿sí? Ahora, en este bloque D, si van a hacer trabajos eléctricos, una persona competente, o sea, una persona que tenga un conocimiento profesional en electricidad, es el que debe aprobar este permiso en este bloquecito, porque él es el único que realmente sabe cuando hay baja tensión, muy baja, media. Pero si muchas veces el coordinador de trabajo en altura es el que diligencia el permiso y él es el mismo el que se va a subir allá, y a veces ni siquiera tiene conocimiento, o bueno, pueda que tenga un conocimiento empírico y hacen trabajos eléctricos, pero se han presentado muertes o invalidez o quemadura y resulta que nadie sabía a cuánta tensión estaba expuesto el trabajador. Por eso es que esta parte de acá se debe establecer en el bloque D que realmente hubo alguien con conocimiento técnico profesional en verificar a cuánto estaba expuesto el trabajador. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, ahora en el bloque E, ¿sí? Dice autoriza, o sea, aquí escribe con el documento, el cargo, la firma y la fecha en que aprueba el permiso. Es decir, aquí firmaría el coordinador de alturas autorizando este permiso de trabajo. Pero ojo, el coordinador de alturas tuvo que haber verificado todo lo de esta parte de acá y está tranquilo, dice, sí, yo verifiqué que todos tienen el diploma, yo verifiqué que están afiliados, yo verifiqué todos estos puntos y lo apruebo el día de hoy. Esta fecha de acá, fíjese que es la segunda fecha. Entonces, la persona de seguridad y salud del trabajo, el coordinador, el que elabore el permiso, el trabajador autorizado, el que elabore el permiso, pone la fecha del día en que empieza a elaborar el permiso, ¿sí? Él va a tener un tiempo prudencial para conseguir estos soportes. Oiga, ¿quiénes vamos a hacer el trabajo? 4. Necesito la afiliación de los 4. Ah, eso lo tiene gestión humana. Listo, ahí lo tenemos. Los diplomas, la de SST, ¿dónde están los diplomas? Acá los tenemos. Todos los soportes, ¿para qué? Para mostrárselos al coordinador. El coordinador coge este documento, los verifica. Es decir, que haya pasado un tiempo, puede pasar un día o 2 días, o puede ser el mismo día. Y aquí firma el coordinador aprobando. Entonces él llega y aprueba una fecha. Voy a poner un ejemplo. El día lunes comenzaron a diligenciar esto, ¿sí? Buscaron todos los soportes ese mismo día lunes. Y ese mismo día lunes el coordinador aprobó. Puede suceder porque la gente está acostumbrada de que hacen el permiso y de una vez lo autorizan, pero no dejan un tiempo prudencial para que la persona que esté elaborando el permiso consiga todos estos documentos. Eso es un tema de organización, ¿sí? Puede pasar que empezaron a diligenciarlo el lunes, pero no tenían el procedimiento y se demoraron un día haciéndolo o día y medio. Entonces este coordinador aprobó esto el día martes o el día miércoles. Espero ser claro en ese sentido, ¿sí? Bueno, responsable de activar el plan de emergencias. Entonces aquí ponen los nombres claros y la firma de quién va a activar el plan de emergencia, ¿sí? Oiga, se cayó y usted era el encargado de esa persona, debe tener claridad de que él es el encargado de activar el plan de emergencia. Y aquí escriben los nombres de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Ay, el formato no tiene para escribir los nombres de los trabajadores. Lo anexan y lo ponen aquí.
¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces se utilizan muchos trabajadores, a veces son unos grupos de trabajo que son grandes, no van a caber aquí. Entonces pueden ustedes anexar ese grupo de trabajadores y lo ponen en el punto acá. Aquí abren una casilla, dice listado del personal, ¿sí? O también lo pueden hacer como está acá, que ponen los nombres, cargos y firmas, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que es una dificultad que tienen las personas, y es que todos los días toca hacer este permiso, no, eso es un fastidio, qué mamera, no sé qué. Esta estructura de este permiso tiene una vigencia de 7 días, es decir, si usted es juicioso, planea todo, el coordinador verifica, ¿sí? Si usted como persona de seguridad y salud del trabajo, en común acuerdo, en trabajo en equipo con los trabajadores autorizados y con el coordinador de trabajo en altura, diligencia este permiso, consigue todos estos anexos, el coordinador los verifica en la vida real, ¿sí? Firma aquí de que los verificó, porque es que esa es la firma del coordinador que verificó eso, ¿sí? Y aprueba el permiso. Entonces supongamos que el permiso, si están poniendo cuidado al video, a toda la secuencia, si el permiso fue aprobado el miércoles, vea, el permiso lo comenzaron a elaborar el lunes, mientras consiguieron los soportes, lo autorizaron el miércoles, ¿sí? Y el jueves comienzan a trabajar, ¿sí? Entonces, el día jueves a tal hora, porque si el accidente de trabajo de 7 a 5 y si se accidentó a las 6, usted ya no estaba autorizado para trabajar en alturas. ¿Quién le ordenó a irse para allá? ¿Sí? Y aquí firma el coordinador nuevamente, aquí firma el trabajador autorizado y el número de personas. Al otro día no tienen que volver a hacer todo esto. Simplemente vuelven a poner acá el día, la hora, firma el coordinador, un trabajador autorizado, el número de personas y siguen trabajando. Al otro día, firma el día. Entonces supongamos que el lunes elaboraron el permiso, el martes lo aprobó el coordinador y el miércoles comienzan aquí, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta contar 7 días y van firmando acá, ¿sí? Con esa secuencia entonces ustedes se pueden organizar para que esto lo hagan, digamos, el viernes, que el viernes el coordinador deje aprobados todos los permisos de trabajo en altura de la siguiente semana y así el trabajador llega y viene y pone día lunes y van firmando durante los 7 días consecutivos. Espero ser claro con eso, que no se van a enredar y así no tienen que estar todos los días diligenciando este papel. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo, todo depende de la cultura de la verificación del punto B. Si el coordinador. Entonces ustedes como personas de seguridad y salud del trabajo tienen que orientar a sus coordinadores de trabajo en altura para que realmente hagan una verificación real, ¿sí? Si la hacen, uno, contribuyen a disminuir, porque ellos mismos son los que van a decir, no tenemos procedimiento, hagámoslo, ¿sí? Muy seguramente van a decir, no, yo necesito subirme allá y necesito sacar ese trabajo al día, pero él es el que está firmando la autorización, él es el que coordina, el coordinador es el que autoriza el trabajo, es decir, que él está aprobando realizar el trabajo, teniendo en cuenta que aquí escribió que no había procedimiento, ni tampoco se verificaron los elementos de protección personal, ni tampoco verificó que tuviera la afiliación a la ARL, ¿sí? ¿Qué sucede en la vida real? Ellos ponen como una planita acá, ellos ya tienen y colocan todo sí, y firman acá, ¿sí? Entonces hay que hacer una actividad con los coordinadores, explicarles muy bien cómo es que deben verificar este permiso y si lo hacen de esa manera correcta, pues así sí van a tener la oportunidad de utilizar acá durante los 7 días. A los 7 días, si ya el trabajo se terminó, perfecto, llegan acá el cierre, este es el cuadrante G, el cierre es que el trabajador autorizado declara que se ha terminado el trabajo, que el sitio quedó en limpio, sin desechos, sin materiales y firma, ¿sí? Y el coordinador verifica que lo que está diciendo el trabajador es verdad y dice que sí, que el área quedó limpia, que no quedó tal y firma acá el cierre del permiso de trabajo, ¿sí ves? Entonces están la fecha de elaboración, la fecha de aprobación, ¿sí? Y la fecha de cierre. O sea que cuando a usted le van a hacer una auditoría, si es que realmente verifican, entonces dicen, bueno, ¿cuándo empezaron a hacer este permiso? El lunes. Lo aprobaron el martes
y lo cerraron el viernes que terminaron de hacer el trabajo de aquí. Y así tendrían muy bien organizadito y estructurado el tema de permisos de trabajo en altura. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, y si no han hecho todavía el inventario de tareas en altura, les dejo el video para que lo comiencen a hacer. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.